nombre es Mística Thais Guerrero, soy una mujer trans de 45 años de edad, nicaragüense por gracias de Dios. En Nicaragua me tocó educar al sistema educativo y hoy quiero contarles mi historia. Bueno, pienso que a la edad de 9 años, cuando ya tenía uso de razón, fue algo de mi vida personal que no estaba preparada, pero lo sentía, es un sentir, es un sentimiento que no venimos con ese manual y no tenemos el conocimiento, pero sí tenés ese interior, eso que vive dentro de vos, y sí siento que a la edad de 9 años. Lo descubrí por ciertos aspectos de la sociedad, donde la sociedad mandata ciertos roles masculinos y femeninos, y siento que no calzaba dentro de eso. Lo que la sociedad mandata o lo que tus padres te enseñan. Entonces tu sentir va mucho más allá de, porque obviamente tu cuerpo físico tiene ciertas características que no concuerdan con tu sentir. Entonces eso me traumaba un poco. Entonces poderme encontrar en eso, poderme entender o poderme sentir, creo de que fue algo bastante difícil, pero sí me pude encontrar en mí misma. Yo iba al mercado con mi mamá y mirábamos a la Sebastiana que vendía fresco y vendía repostería. Y entonces yo la miraba a ella, pero yo no me imaginaba que era una persona trans, no sabía que era una persona trans, solo la miraba como una señora. Y normal, yo la miraba normal, pero cuando ya empezaba a escuchar a la gente de que era un cochón, un maricón, un travesti, muchas cosas, muchas características despectivas, entonces eso creó en mí algo eh, como traumante, porque empecé a tenerle miedo porque no sabía si era un hombre o una mujer, no sabía qué era. Y ella siempre estaba imponente con su cabello agarrado, una moñita, el cabello era rubio, sus ojos claros, azules, recuerdo. Ella siempre tenía su delantal que parecía una señora, una mercadera, y sus manitas eran largas, las uñas pintadas. Y entonces eso creó algo de miedo en mí, o sea, tal vez porque como no tenía el conocimiento, verme en ese plano creó eso, pero al final eso también a mí me ayudó a entender a las personas trans, cómo es el proceso de las personas trans según el contexto que viven. Sí, pienso que ella fue mi primer modelo en el ámbito trans, pero he tenido otros modelos a seguir. En este contexto de la población trans, nosotros adoptamos una madre trans. En mi caso, pues yo tuve una madre trans. Su nombre es Gina Falconi, la que te lanza el estrellato, la que te viste, la que te maquilla y todo, pues fue ella. Pero sí, mi primer modelo que yo vi fue la Sebastiana. Creo que todo el proceso es bien difícil y tiene que ver con todo el contexto familiar. Primero decirle a mis padres que era una mujer, y ellos obviamente lo tomaron como que no les importó. El problema fue cuando ya empecé a tomar esta vestimenta, a vestirme de mujer y tener esta identidad, ya a ellos sí les preocupó. Después mis hermanas, eh, mi hermano, pues tuve un hermano que falleció, no, sí siento que él sentía mi proceso, pero no fue no tuvo mucha parte en esta historia. Pero sí mis hermanas, mi hermana mayor por parte de padre, actualmente ella vive en Italia, pues yo le dije, le escribí una carta y le dije, esta soy yo, pues ella nunca me ha rechazado, siempre he tenido el apoyo de ella, siempre me da recomendaciones como cuídate, esto, el otro. Mi hermana, yo crié a mi hermana menor, me tocó ser una niña creando otros niños.
Actualmente ella me llama papá. Yo le he dicho que yo no soy su papá, que yo soy su hermana, pero es algo que no se lo puedo quitar y nos hemos sentado y hasta hemos discutido por eso y ella me dice, pero no es porque te falta el respeto, es una forma de costumbre, es algo que yo me crié así, obviamente yo le entiendo también y respeto esa opinión. Y la gente de repente entra y ella entra y papá, y la gente me dice, ¿es tu hija? No, no es mi hija, es mi hermana. ¿Pero por qué te dice papá? Porque yo la crié y empezó a contarles un poquito de la historia. Con mi hermana mayor, la que te digo, mi hermana mayor por parte de padre, tenemos un vínculo grande, súper unidas, compartimos mucha experiencia. Ella es una persona muy inteligente, aparte de que vive en un país libre. Sí, ella me habla de las experiencias de personas que entran en Italia y la aceptación y la discriminación es difícil en esos países europeos, aunque tengamos el conocimiento que son países libres. Me habla de la explotación sexual, hablamos libremente como dos mujeres. Igual con mis otras hermanas me llevo súper bien. Creo que en el ámbito de las hermanas, de mis hermanas, he tenido bastante aceptación. Mi mayor dificultad ha sido mi madre, dentro de lo que a mí cabe y lo que me importa, porque para ella ha sido muy difícil aceptarme. Ella en ciertas ocasiones no pierde la esperanza de que yo cambie y deje esta vida, y no es de dejarla, es algo que está en tu vida y es parte del proceso de tu vida y nadie lo va a cambiar, ni la religión, ni la política, ni la sociedad, porque es algo que vos sentís, no es algo que te lo imponen y de esta manera lo vas a hacer. Y en el resto de mi familia pues se han venido adaptando, han aprendido a tolerarme, porque es la palabra, no es lo mismo aceptación que tolerancia, porque no les queda de otra. Y entonces yo soy esta y me he proyectado como esta, ¿verdad? Entonces ellos han aprendido a conocer a Mística, aunque saben mi nombre legal. Yo siempre les digo, no, yo me llamo Mística. Y entonces hago ese énfasis de poder educarlos un poco y las nuevas generaciones dentro de la familia pues se han venido adaptando a mi personalidad. Bueno, con la comunidad, yo antes no vivía aquí, vivía en Nicaragua y también viví cierto tiempo en Vía Revolución, en las Américas 3. Ahí era bastante difícil porque en eso entonces, en la década de los 90, la gente no manejaba y estaba cerca de un mercado, entonces había mucho vulgareo, mucha discriminación. Yo iba al mercado y me decían florcita, mariposita, mariconcito, cochoncito, de todo. Y entonces eso era muy molesto para mi mamá, ¿me entiendes? Y para mí también, y creo que mi mecanismo de defensa era la violencia, contestar, agredir, hacer muchas cosas, no me quedaba callada. Después en la Nicaragua, donde vive mi papá, en un barrio que se llama La Habana, que está contigua a la Nicaragua, ahí viví otra parte de mi vida y creo de que ahí fue algo más suave porque me dediqué al mundo del arte, formé un grupo de baile y era como yo la lideresa y la gente me respetaba y la gente me miraba, esto y el otro. Y compartir esas experiencias pues me ayudó mucho. Pues hoy en la actualidad llego ahí y la gente me reconoce como mística. Luego de eso viajé a Guatemala, queriéndome ir a Estados Unidos. No pude pasar, estuve en procesos de migración, estuve sin cosas detenidas, estuve radicado un tiempo en México, luego me radiqué en Guatemala. Allá la gente, pues entre comillas, son bastante conservadoras y un poco machistas, pero fíjate de que la experiencia fue bastante grande porque la gente me respetaba como mística, la gente me aprendió a conocer como el ser humano que soy, trataba de proyectar dentro de mis conocimientos que tenía, de educarme. Participé en muchas organizaciones, una de ellas, las Reinas de la Noche, OTRAN, Oasis en Guatemala, organizaciones LGBTI trabajando por los derechos de la comunidad. Trabajé con la Cruz Roja, tuve muy buenos resultados con ellos. Estuve en la Universidad de Guatemala y la experiencia fue grande. Luego decidí retornar a mi país, donde venía con aspiraciones a emprender mi propio negocio. Quise acceder a un crédito, el cual se me negó. Tuve que acceder a recursos propios económicos y ahí empecé de poco a poquito hasta poder crecer y poder establecerme como Mística Salon, que aparte de ser una marca, es mi nombre. Y en el mismo proyecto y en el mismo actividad,
También me daba la tarea de reeducar, por ejemplo, en la chapucera, cuando platicas con las personas, esto y el otro. Hay personas que se abren, que tienen familiares o personas de la diversidad sexual, amigos y conocidos, y que no saben cómo llamarlos o cómo tratarlos porque tienen otro contexto de vida diferente. Entonces ahí me toca la parte educativa de hacerlo con las personas y poderles informar y de decirles que cómo cambia la diferencia de preguntarle a una persona cómo quiere ser llamado, cómo quiere ser tratado. Entonces eso cambia bastante el contexto y aportamos a la vida de esa persona. La forma en que las personas nos tratan accede mucho al éxito de cada persona porque toca la parte humanística y la sensibilidad de los humanos, y creo de que todos somos parte de ese cambio de comportamientos en esta sociedad. En ese sentido, las personas me preguntan, ¿qué diferencia hay entre un gay y una trans? Obviamente es palpable la identidad que asumimos. Entonces le explico de que las personas trans tenemos una identidad asumida y no necesariamente tenemos que estar maquilladas, montadas en tacones o en pelucadas para podernos ver como una mujer. Nos sentimos, vivimos, actuamos como una mujer. Entonces queremos ser tratadas como ella, vivimos como ella. Tenemos un nombre femenino que no es un nombre artístico, es un nombre social. Mi nombre social es Mística Taí y mis apellidos son Guerrero Monje, que es el de mi papá y el de mi mamá. En cambio, las personas gay, que pueden ser transformistas, sí tienen un nombre artístico, que puede ser Paris Hilton, puede ser Naomi Onassis, que son nombres de artistas, pero no es una identidad que portan diario. En cambio, las trans sí lo portamos diario. Entonces, primero educo a las personas y también educo a la población. ¿Por qué? Porque muchas personas gay, siendo trans, no se dan cuenta que son trans, porque no han transitado en el género. Por eso la palabra transición, o sea, transitamos, como que vamos encontrando a través de diferentes experiencias. Igual podemos llegar hasta ser lo más femenina posible y podemos retroceder a ser un chico gay y no pasa nada. El problema está cuando accedemos a procesos hormonales, procesos quirúrgicos, procesos psicológicos, procesos psiquiátricos. No va a haber vuelta atrás. Entonces es una transición más allá. Pero sí, los chicos tienen que hacer este proceso de transición para encontrarse ellos mismos y proyectarse. No decir, soy una transformista o soy un gay transformista, porque puedo ser una transformista. Soy una mujer trans y soy transformista. Yo soy una mujer trans y me gusta el transformismo. Hago mis espectáculos, hago mis shows y todo eso, ¿me entendés? Pero tengo mi identidad, que es lo que me define. En el área del transformismo, pues puedo tener un nombre artístico o un seudónimo, ¿me entendés? Entonces, esa parte educativa, y eso también empieza desde nosotros, desde la comunidad, porque ¿cómo se encuentra una persona gay sabiendo que es trans? Si su contexto de vulnerabilidad no le permite expresarse, su familia, sus padres, la sociedad en la que vive no le permite expresarse. En cambio, su sentir, lo que siente adentro, quiere explotar, quiere salir la mujer que tiene dentro de él para poder vivir feliz. Entonces ahí vienen los contextos de vulnerabilidad, las depresiones, los procesos de ansiedad, los intentos de suicidio, la discriminación, la homofobia, la transfobia, porque la fobia nace de uno mismo. Es el miedo y el rechazo que tenemos a hacer lo que nosotros queremos ser, y en cierto momento miramos a ciertas personas y las agredimos por eso mismo. Porque una persona heterosexual con su género definido no va a agredir a otra porque está seguro y ni siquiera le importa tu vida. En cambio, las personas que no se encuentran a sí mismas tienen un resentimiento social y tienen un problema psicológico que no lo pueden entender. Hay que ayudarlos a entender. Obviamente tendrás que ver el contexto social en que esta persona ha sido creada y no la podemos juzgar, simplemente tenemos que aportarle con conocimiento. Bueno, de que tengo uso de razón me acuerdo desde la primaria, ¿verdad? Era una niña bien inquieta, bien hiperactiva, pero siempre trataba como de imponerme, de tener ese poder de liderazgo. Nunca me llamó la atención como de jugar con muñecas ni nada, sino de cómo jugar la jefa, de hacer un grupo, de esto y el otro. Entonces yo mandaba a los chavalos. Obviamente había discriminación, malas miradas, malos apodos, esto y el otro. Es más, yo a mí desde pequeña, yo me recuerdo que a mí me gustaba ir al baño de las mujeres, no al de los hombres. Obviamente estudiaba en un colegio público
Entonces yo tenía que esperar que terminara el recreo y todos los niños entraran para yo poder ir al baño. Entonces los niños varones se daban cuenta de eso y me encerraron en el baño como por 2 horas. Y a mí me dio una rabia que le empecé a pegar a todos los que me encerraron. Entonces el sistema educativo arrastra muchas cosas, emociones, no solo lo educativo, emociones, experiencias, cosas que te sirven para ir mejorando e ir cambiando dentro del sistema educativo. Creo que es muy importante que dentro del sistema educativo haya acompañamiento psicológico, el cual no existe. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a abrir un poco más las destrezas y las capacidades de las personas y a desarrollar a los alumnos. Entonces eso limita muchas veces cuando tenés discriminación o sufrir bullying, atrasa el proceso educativo y el desarrollo mental de las personas, porque la persona crea un miedo, porque la persona ya no va a expresarse tal como siente porque tiene miedo a hablar por el tipo de voz o el tipo de expresión que tiene ante sus compañeros, y entonces esta es una limitante. Pero no significa que no tengamos la capacidad, porque para mí la única discapacidad que existe es la mental y esa no está en nosotros. Nosotros somos personas amplias y nuestra mente amplia llega, somos proactivos, que si nos dicen crear, dibujar, hacer, si está en mis capacidades lo hago o lo intento. Soy de las personas que siempre digo el yo no puedo, no existo. Actualmente lidero un grupo de 25 niños en una academia. Es una academia de arte donde bailamos, cantamos, actuamos, hacemos fonomímica, hacemos reflexión. Y hay niños que vienen por primera vez y dicen, yo no puedo. Y entonces yo les digo, el yo no puedo, no existo. Y tenemos una consigna. Yo les digo, listo, y ellos gritan siempre listo. Y ese grito tiene que ser fuerte y tiene que ser con toda la actitud, con toda la actividad, porque de repente a un niño le toca hacer el papel de mujer y no significa que va a cambiar su forma de ser. Entonces es una actuación. Entonces veo la manera como educativa y proactiva de ir creando esa expectativa de apertura a los niños, porque estos niños en algún día van a ser adolescentes, van a ser jóvenes, van a llegar a ser padres, van a tener hijos, para que estén preparados por si les viene una persona de diversidad sexual. Pues en la primaria no bastante bien, ya te imaginarás, era bastante difícil, en la secundaria también. Yo en mi primaria pues mi maestro era algo complicado, tenía unas maestras que estaban a favor mío, pero mi maestro guía no. Entonces era como aquella discusión y aquel conflicto, ¿me entendés? Del tema de que no te portes así, no hagas esto, no tenés que hacer esto, tenés que estar con los varones, no con las niñas, y aquello que era bien incómodo para mí. Pero pues lo superé ya. Luego pasó a la secundaria, entró al Instituto Técnico Vocacional con una carrera técnica, estudiando construcción civil y ebanistería. Pues no lo miraba como una limitante, simplemente como una experiencia de vida. Me desarrollaba dentro del medio, pero sí habían maestros que no estaban de acuerdo con mi identidad. Entonces yo inventaba que tenía problemas en la cabeza para que no me cortaran el cabello. Volví también a hacer un grupo artístico, era como mi mecanismo de defensa. Y a los profesores aprendían a conocerme, me metía al comedor porque había un comedor, hacía cosas de cocina, hacía labores, es más, pasaba todo el día en el colegio. Eh, Trataba de involucrarme porque ahí en ese colegio casi no habían mujeres, eran contaditas como 7 en todo el colegio, la mayoría eran varones, entonces yo trataba como adaptarme al sistema de ellos, de hacerme amigo de ellos, y en ese aspecto pues no tenía mayor dificultad porque ellos se volvieron mis amigos, yo me volví amigo de ellos, sacábamos el trabajo y todo era. El tema era los profesores y los docentes, ¿me entiendes? Porque no están preparados. Yo les decía siempre, pero no voy a ser la única, van a venir muchas y muchas personas con mi condición de vida y ustedes tienen que estar preparados. Y ellos me decían, no, porque la currícula educativa simplemente no, no nos permite ver más allá. Simplemente nos dice que nosotros tenemos que educar con rigor, con esto, con disciplina y todo, pero educar con disciplina no significa violentar los derechos de las personas, porque una cosa es tu capacidad educativa y otra cosa es tu expresión, y creo que eso no ofende a nadie, pero esa es una ofensa para la sociedad, porque la sociedad, entre comillas, no está preparada. ¿Por qué? Porque
no nacemos con ese manual educativo que dice que existen personas diversas o personas con diferente expresión de género. Era más difícil porque recordar que es la manera como la jerarquía del colegio y entonces te tenés que meter y pelear y hacer y ellos algunas veces te dan la razón y otras veces no, pero vos venís y peleás y discutís y todo y sos vos sola peleando contra ese sistema educativo. Diferente que fueran varias personas y nos unieran, ¿me entiendes? Como hoy en día que existen varias organizaciones y vemos muchas que alzamos la voz. En ese entonces era solo yo peleando por mí. Entonces, como decían, la vamos a tolerar, ¿ya me entiendes? Y ahí fue la experiencia y no fue muy buena. Pues después emigré a Guatemala. El sistema educativo en Guatemala es muy bueno, muy amplio. En ese aspecto no tuve ningún proceso de discriminación. La gente, yo desde el primer día que llegué, yo me presenté. Mi nombre es Mística Guerrero, soy nicaragüense y soy una persona trans. Y la gente me decía, ¿y qué es trans? ¿Qué significa trans? Y entonces yo empezaba a explicar que era trans. Entonces yo le decía, yo soy una persona transgénero y les explicaba todo el proceso de la transición y todo. Y había gente que se me acercaba y me decía, yo conozco un amigo que es igual que tú y me gustaría ayudarlo. Y entonces yo le daba tips o notas educativas para que ellos pudieran ayudar. Y sí, la experiencia fue grande. Con los docentes, increíble. Dentro de mi facultad, una experiencia grande porque ya sabes, o sea, vos buscas tu arma y lo que tenés a tu favor y entonces eso lo utilizas para poder educar. Y entonces creo que la facultad se volvió bastante amplia en ese aspecto. En cierto momento también tuvimos varias iniciativas de, de, de algunas organizaciones de poder educar las universidades, compartiendo historias de vida de personas trans queriendo estudiar, la limitación del sistema educativo en toda la región y el nivel latinoamericano como nuestro país Nicaragua y los otros países centroamericanos. El contexto que se da de no poder estudiar primero por las condiciones económicas, por el acceso, el respeto a tus derechos, pero no por capacidades, porque las capacidades sí existen. Entonces con ciertas organizaciones hacían iniciativas dentro de varias universidades creando este cambio de comportamiento, nos iba muy bien. Una de las facultades que nos acogían mucho era la de Derechos, bastante hablando del tema de la ley de identidad, y la otra era la facultad de psicología por el tema de los procesos psicológicos que tienen que entender y la complejidad que tenemos los seres humanos dentro de los sistemas educativos, pero sí era bastante amplia. Pero sí las otras facultades se interesaban y también incidíamos en eso. Sí, claro, y es el tema de la identidad porque muchas compañeras no acceden porque no le va a ser respetada su identidad. Entonces es difícil para ver una persona trans que ha empezado desde los 12 años a hormonar, que te vuelve sensible, que te vuelve vulnerable, que te da muchos procesos de ansiedad porque te estás poniendo X hormonas que no son contraindicadas por un endocrino y vos artesanalmente te las estás poniendo y que te altera tu sistema emocional y tu sistema inmunológico, ¿me entiendes? Entonces no es lo mismo porque estas personas se sensibilizan, entonces adoptan esa identidad, aparte de lo que están consumiendo, la vulnerabiliza más, entonces el llamarlas por él o por su nombre verdadero la incomoda, la vuelve violenta y entonces decide no acceder al sistema educativo. Y es un gran error porque somos parte de este sistema, ¿me entendés? Y debemos de educarnos, porque esto nos va a permitir, porque yo pienso de que la educación y el conocimiento son el alimento de tu capacidad y entonces esto te ayuda a desarrollarte, a poder expresarte, a poder tener una coherencia de poder expresarte y poder defenderte en cualquier espacio. ¿Me entiendes? Entonces si las compañeras no acceden a esto, muchas no han accedido ni siquiera a la primaria, mucho menos a la secundaria y pocas a la universidad. Entonces esto es una limitante grande. El tema de la identidad, ¿por qué? Porque el sistema educativo no está preparado. Muchas veces sí te pueden respetar y te pueden llamar, pero en ciertos aspectos legales no lo van a hacer.
Entonces me decían que no era yo. Y entonces yo le decía, pero es que yo mi cédula la saqué cuando tenía 15 años y era un chiquillo y ahora soy esta y esta es mi imagen, pues no quiero que me cambien mi nombre porque actualmente no tenemos una ley de identidad de género, pero sí es la ley es la identidad que yo decidí tener y actualmente soy así, pues hasta el 2016 no tenía cédula de identidad porque inicié un proceso de cambio de nombre según la constitución política de Nicaragua que dice que si como ciudadano de esta nación mayor de edad y te quieres cambiar el nombre puedes hacerlo perfectamente, pero no existen antecedentes, no existen evidencias, no hay procesos de cambio de identidad que hayan sido acá en Nicaragua de personas trans que lo hayan hecho, más no pedía cambiarme el género, nada más el nombre, según la constitución política. Me pidieron más de 10 testigos, tengo la documentación por allá, que la guardo como parte de mi proceso porque creo que es muy importante, creo que fui la primera persona en hacer ese proceso. No me cierran el proceso, pero te dan opciones, como te dijera yo, no inalcanzables, pero sí algo difíciles, como demandar al Estado de Nicaragua o buscar un abogado o notario público que tenga más de 15 años, el cual no hay experiencia, que te cobran más de $1000 por hacer eso y la experiencia pues no te la cierran ni te dan la oportunidad. Ahora mismo pues estamos trabajando una propuesta de ley de identidad de género como una necesidad. Más que una necesidad, una prioridad para nuestra población, para abrir caminos, para abrir brechas dentro de nuestra población trans que necesita aportar a esta sociedad y que en cierta manera aportamos indirectamente porque socialmente aportamos pero legalmente no existimos.